Bueno, lo que nos proponía aquí como primera avería era una avería en un circuito de fuerza, ¿no? Si recordáis del otro día, el contactor se activa, pero el motor no arranca o arranca con dificultad. No arranca o arranca con dificultad, ya sabemos, porque nos ha pasado en el taller, que suele pasar cuando yo el motor lo alimento a dos fases solamente, ¿no? Yo tengo el circuito trifásico, si solo alimento por dos de las líneas, el motor muchas veces no tiene fuerza suficiente ni siquiera para poder arrancar. Sobre todo si estoy en estrella y estoy con una tensión reducida, por ejemplo, para un arranque estrella-triángulo, lo más probable es que ni siquiera arranque. Y si arranca, en el caso de que estuviese en triángulo, vamos a notar una vibración que me va a llevar a un sonido más grande de lo normal, y noto con ello que algo no va bien, ¿no? Un ruido bastante potente. Bueno, en ese caso, yo ya sé más o menos que tengo una avería en el circuito de fuerza. Sé que tengo una avería en el circuito de fuerza aparte porque el mando me está entrando bien, con lo cual, si el mando funciona, descarto toda esa parte del circuito. Lo que os decía el otro día, siempre trabajamos dejando aparte las cosas que van bien. ¿Vale? Yo tengo que dividir la instalación en partes más pequeñas, por así decirlo, ir descartando todo aquello que funciona, para centrarme en lo que no funciona. Si veis cuando estáis en el tablero y a lo mejor os funciona todo, pero no os va el piloto luminoso, yo lo que hago es ir al esquema y os digo, vale, pues la parte de las lámparas es la que no tengo bien. A veces solamente la rama de una de las lámparas, que es la que no me funciona. El resto ya ni lo mires, el resto está bien. El resto estás viendo que está funcionando. Vale, eso es porque no podemos abarcar problemas muy complejos de una sola vez. Es imposible dar con una solución. Entonces lo que tengo que hacer siempre es intentar hacer el problema lo más pequeño posible, lo más sencillo posible. Y bueno, habíamos visto cómo proceder, ¿no? Lo primero, descartar lo que está bien, que era lo que estábamos diciendo ahora. Por tanto, saber dónde tengo que buscar. Para ello tengo que fijarme, tengo que observar primero cómo funciona la instalación, cuál es el mal funcionamiento. Si tengo, por ejemplo, un cortocircuito, pues ya no tengo que verificar, ya sé que el mal funcionamiento es el problema del cortocircuito. Bueno, tengo localizada la avería, ¿cómo la voy a encontrar? ¿Vale? Sé que es en el circuito de fuerza. ¿En qué me baso, no? A nivel de teoría. Pues nos vamos a basar en lo que conocemos de electricidad. Por recordar rápidamente, yo para tener un circuito, habíamos visto nada más empezar el curso, necesito tres cosas, normalmente. Necesito un generador, que se traduce en que voy a tener una tensión de entrada, ¿no? En el circuito. La segunda condición va a ser un circuito cerrado. Y lo tercero que voy a necesitar va a ser un receptor, ¿no? Decíamos que para tener corriente eléctrica me bastaban las dos primeras. Puedo hacer un cortocircuito sin un receptor y tengo circulación de corriente y tengo tensión y circula corriente por ahí, ¿no? Pero bueno, normalmente en un circuito útil para aprovechar necesito también un receptor. Esas son las tres cosas que pueden fallar en un circuito. O bien no tengo tensión al entrar al circuito, o bien no consigo que el circuito esté cerrado y no funciona, o bien hay algún fallo en el receptor. Una de esas tres cosas siempre es lo que va a hacer que el circuito no funcione. Son las tres cosas que necesito para tener un circuito. Entonces por ahí tenemos que empezar. Siempre empezamos, decíamos, por verificar que tengo el generador, ¿no? Que tengo tensión de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. La primera parte que tengo que hacer en todo funcionamiento, y es lo que debo de hacer siempre que pongo en tensión o antes de poner en tensión una instalación, es irme a las bornas de entrada, donde yo tenga las bornas de entrada del circuito, la borna de neutro y las bornas de línea 1, línea 2, línea 3. Tengo que hacer esta medida, ¿no? Primero podríamos medir, si estoy utilizando el neutro, hago la medida
ahí, ahí y ahí, ¿no? Medida de tensiones simples. Aquí cuando trabajamos a tensión reducida, esto me va a dar aproximadamente 130 voltios. En una instalación convencional, cuando estamos a tensión normal, esto me va a dar en torno a los 230 voltios. Vale, esa es la primera medida que hago en la entrada. Primera comprobación que tengo que hacer siempre en todas las instalaciones. Siempre que tengáis una avería o siempre que vayáis a poner un cuadro, una instalación en tensión, antes de subir las protecciones y efectivamente poner la instalación en tensión, hago una medida de qué tensión llega. Y verifico qué es lo que tiene que llegar. ¿Vale? Esa sería la primera medida y luego haría la medida de lo que llamamos tensión de línea, ¿no? Una segunda medida sería con el polímetro, pues 2 a 2, ¿no? Tengo que medir aquí, tengo que medir aquí y tengo que medir aquí. Esas 3 medidas, entre línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 1, línea 3. Me tiene que dar, si estoy a tensión reducida, me dará aproximadamente 230 voltios. Y a tensión normal, en una instalación normal, pues esto me saldrá cerca de los 400 voltios, ¿vale? Depende de las caídas de tensión que tenga en las instalaciones anteriores, etcétera, etcétera. Vale, esa es la primera comprobación, lo primero que tengo que hacer siempre. Pongo el circuito en tensión y observo el mal funcionamiento que nos decía ahí. Vale. 2 maneras de proceder. O bien, medida de tensión o bien medida de continuidad. ¿Vale? Ese sería un segundo lugar. Con medidas de tensión, ¿cómo puedo encontrar que tengo un circuito abierto? Lo vimos también al principio del curso. Me baso en dos leyes, principalmente para esto en una. Me baso en lo que se llama la ley de tensiones de Kirchhoff. No sé si os lo mencionaron en electrotecnia, me imagino que sí. Ley de tensiones de Kirchhoff. Vale, ¿para qué me sirve esta historia de la ley de tensiones de Kirchhoff? La ley de tensiones de Kirchhoff me dice que las tensiones en un circuito, la suma de todas ellas tiene que ser igual a 0. Cuando yo miro ese circuito y voy sumando tensiones, la resultante tiene que ser 0. Vale. Teniendo en cuenta que en las tensiones de generación el generador va a tener la tensión en un sentido y los receptores van a tener la tensión en el sentido contrario. ¿Vale? La tensión la tratamos desde un punto de vista diferente. Si es fuerza electromotriz, fuerza que hace que los electrones se muevan en el circuito, que es lo que hace el generador, de la tensión como resultado de un consumo de energía eléctrica dentro de un receptor. ¿Vale? Una me está indicando la fuerza que hay para que los electrones se muevan, por así decirlo, y la otra la fuerza que estoy consumiendo cuando los electrones pasan a través de un determinado componente. Una me indica una generación y otra me indica un consumo. Los 3 sitios donde yo voy a tener tensión siempre en un circuito son cuando tengo un generador, vamos a ponerlo por aquí. Estas son ideas que conviene ir fijando un poco en la cabeza. ¿Dónde mido tensión? ¿O dónde tengo tensión en un circuito? Tengo tensión en el generador. La medida que estábamos proponiendo ahora era para saber que efectivamente tengo tensión en el generador. Primero. Segundo sitio donde tengo tensión. Donde tengo un consumo de energía eléctrica. Si yo voy a un circuito y voy a una lámpara que está encendida y mido tensión aquí, pues me tiene que dar tensión, ¿no? Porque el receptor está funcionando, ¿vale? Esa tensión, si está funcionando bien, serán los 230 de monofásica, ¿no? O la tensión reducida, si estoy reducida. Si está funcionando mal, pues puede ser una tensión más pequeña. Pero si está encendida, ahí hay un consumo de energía eléctrica, quiere decir que están circulando electrones por el medio. Por aquí están circulando electrones y la lámpara está encendida. Vale, tercer sitio donde mido tensión, donde tengo el circuito abierto. ¿Por qué? Porque donde tengo el circuito abierto es donde aparece esta tensión del generador. Esta tensión del generador aparece siempre donde yo tengo abierto el circuito. Cuando yo tengo un circuito eléctrico, el más sencillo, ¿no?, que hacíamos con una pila. Una pila, por ejemplo, una lámpara y un interruptor. Los electrones
están todos por aquí, por esta zona. Por toda esta zona de circuito yo voy a tener un exceso de electrones. Los electrones se agolpan donde está el circuito abierto para en cuanto cierre el circuito poder circular. Esto de aquí, de la misma manera, yo podría verlo como que lo tengo lleno de huecos, ¿no? Cargas positivas, que son huecos donde se pueden meter electrones. Donde se va a manifestar esa acumulación de cargas es donde yo tengo el circuito abierto siempre. Es decir, si yo midiese aquí con un voltímetro, en extremos, imaginaos que es una pila de 4,5 voltios, pues aquí voy a medir 4,5 voltios. ¿Vale? Van a aparecer ahí. Mientras que si mido en la lámpara voy a medir 0 voltios. La lámpara, al no estar circulando los electrones, está todo al potencial negativo. Tanto la entrada como la salida tiene el mismo potencial. ¿Vale? Una vez que yo cierro el circuito, la situación que tengo es bien diferente. Una vez que el circuito está cerrado, donde tengo los electrones es en toda esta zona, pero llegan solo hasta esa parte de la lámpara, mientras que los huecos los tendré en esta zona de aquí. Vale. Donde yo mido ahora los 4,5 voltios es en el receptor. Si voy a hacer las medidas de antes, aquí en el interruptor ahora mediré 0 voltios, mientras que aquí mido 4,5 voltios. Y lógicamente la pila pues seguiría midiendo, si mido en la pila, 4,5 voltios. Bueno, en la realidad un poco menos, porque una batería cuando se está descargando siempre se reduce ligeramente la tensión, ¿vale? Pero bueno, de manera ideal sería algo así. ¿Vale? ¿Veis que se cumplen esas tres condiciones, no? Puedo medir cuando está abierto en el generador, donde tengo el circuito abierto, y cuando estoy consumiendo mido en el generador y en el consumo, es donde tengo tensión. Lo que yo os decía de la ley de tensiones de Kirchhoff, si yo recorro esta malla, que es de lo que habla la ley de tensiones de Kirchhoff, y voy sumando todas las tensiones que tengo, tendría 4,5 voltios del generador menos 4,5 voltios que tengo en el interruptor. Siempre el generador se considera en sentido contrario, por eso le pongo un negativo a las que tengo en el circuito. Menos 0 voltios que tengo en la lámpara, igual, y esto me da 0, ¿no? 0 voltios. Se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, me dice que la suma, lo pone algo así, ¿no? Con ese sumatorio, la sigma mayúscula griega, la suma de todas las tensiones es igual a 0. ¿Vale? En cualquier recorrido cerrado en un circuito de tensiones, la suma de todas ellas tiene que ser 0. Y lo mismo se cumple en el otro circuito. Yo si nuevamente aplico la ley de tensiones de Kirchhoff aquí, tendré 4,5 en la pila, menos 0 que tengo ahora en el interruptor, menos 4,5 que estoy midiendo en la lámpara. Y esto es igual a 0. Y efectivamente se cumple nuevamente la ley de tensiones de Kirchhoff. Se cumple en todo momento. ¿Vale? Apoyándonos en esto, que lo podemos comprobar experimentalmente, de hecho en la primera práctica una de las cosas que hacíamos era comprobar que efectivamente esto se cumplía. Esto lo podemos utilizar para saber dónde yo tengo el circuito abierto midiendo tensión. ¿Vale? Si yo tengo tensión en el generador, que es la primera medida que hemos realizado, y me sitúo en el circuito de esta forma, ¿veis? Por ejemplo, un circuito sencillo donde tengo solamente un interruptor y una lámpara. Mido los 230 aquí, ¿no? Estos que estoy midiendo aquí. Los 230 aparecen aquí, en este caso. Mientras que este aparecería en 0, ¿no? Y cuando está cerrado, al revés. Ese es lo mismo que hemos puesto en el otro circuito, con un circuito más parecido al que estamos. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí no mido 230 voltios? Imaginaos que mido, haciendo esa medida, yo aquí mido 30 voltios. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando que el circuito está abierto en otra parte. Es decir, que tengo el circuito abierto en 2 puntos. ¿Por qué 30 voltios? Bueno, porque cuadró de esa manera. Cuando yo tengo un circuito que está abierto en 2 puntos, algo como esto, imaginaos
ese mismo circuito, ¿eh? Tengo un interruptor. Aquí tengo el circuito abierto porque cableé algo mal. Y aquí tengo la lámpara. Aquí tengo los 230 voltios. Fijaros que hay una zona del circuito, la voy a marcar en color rojo, que es toda esta de aquí, que está aislada del resto. Está aislada del resto porque tiene circuito abierto por aquí arriba y circuito abierto por aquí abajo. Vale. La tensión que tiene este tramo de aquí, o el potencial que tiene ese tramo, es impredecible. El potencial que yo tengo ahí en medio, no tengo ni idea de cuál es. Vale, potencial, no potencia. Vale. Por eso aparecen tensiones raras. Aparecen valores 30 voltios, 15, 60. Normalmente siempre más pequeños de la tensión total. ¿Vale? Es la pista. Si estoy en una instalación trifásica y demás, podría darse el caso de que aparezcan tensiones más grandes. Pero bueno, en nuestras instalaciones no es el caso. Digo, cuando tengo una instalación trifásica derivada con varios circuitos y tal. Con neutro podría aparecer eso. Vale, eso es lo que yo estoy midiendo, lo que estoy buscando cuando mido tensión. Yo en el procedimiento, lo anunciamos ya, lo que iría haciendo para detectar la zona en la que está abierto sería lo siguiente. Imaginaos que el circuito está de esa manera. Yo cojo el voltímetro y la sonda, bueno, iba a decir la roja o la de color negro, me da igual, en corriente alterna la que ponga. Una de las sondas la dejo en el extremo del circuito. Bueno, para que se parezca más a lo que nosotros hacemos. Vamos a poner un relé. Lo pongo la primera sonda en el A2. Y las medidas que voy a ir realizando van a ser estas. Mido aquí. En esa situación, ¿cuánto mediría? ¿Cuánto creéis que me va a dar esa medida? Cero, sí señor, muy bien. 0 voltios. Tengo un receptor en el que no circula corriente. Es una bobina, ¿no? Que al final es un hilo de cobre que me está uniendo esos dos puntos. Si no circula corriente, la tensión siempre va a ser 0. Ahí no tengo circulación de corriente, es un receptor, la tensión 0. Si alguien no lo tiene claro, tensión igual a intensidad por resistencia. Si la intensidad es 0, ¿cuál va a ser el producto de 0 por algo? 0, ¿no? Justificando con la ley de Ohm, con el numerín, me tiene que dar 0 sí o sí. Vale, sigo aquí. Hago una segunda medida. Fijaros que la sonda que tengo en A2 no la muevo. Voy subiendo con la otra sonda en el circuito. Mido en ese punto de ahí. Bueno, en este caso mediría en el extremo, ¿no? Voy midiendo en los bornes de los componentes que yo cableo. La medida sería en el extremo de aquí. Esa es la medida que yo os digo que ahora, si el circuito está abierto, pues me podría dar algo como, no sé, 42 voltios, por ejemplo. Si todo estuviese bien en ese tramo, me tenía que dar 0 voltios, porque sigo midiendo una zona que está en contacto eléctrico, pero esta medida de 42 voltios precisamente me está diciendo que tengo el circuito abierto. Entonces yo automáticamente lo que tendría que hacer sería revisar este tramo del circuito. Aquí es donde tengo el problema. En el tramo que está entre la medida anterior y la medida que he realizado ahora, es decir, entre A1 y el 3, por ejemplo, de este, ¿no? O el 4, el 3 es arriba, este sería el 4, la salida. Por ejemplo, 1,3, 1,4. El problema lo tengo entre el A1 y el 1,4 del S1. Vale. Si yo ahora cierro este de aquí, como segunda comprobación, sin mover el polímetro, yo pasaría a medir los 230 voltios. Si yo cierro ahora aquí, imaginaos que cierro aquí arriba, la medida pasaría a ser 230 voltios. Porque ahora solo tengo el circuito abierto en un punto. ¿Vale? Si yo tengo contactos por aquí, tendría que ir cerrándolos, ¿eh? Los que me van quedando, si las medidas me van dando bien y tengo un contacto abierto, tengo que cerrarlo para poder seguir midiendo. Para que me siga dando 0 o detectar lo que sea. ¿Vale?
Ese es el primer procedimiento para buscar averías, con medidas de tensión. ¿Vale? Resumimos un poco el procedimiento. Vamos a ponerlo aquí, de manera un poco ordenada. Primero, tenemos que medir tensión de entrada. En las bornas, pues línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro, ¿no? La tensión de entrada. Segundo, comprobamos el funcionamiento. Lo que me decía ahí el anexo del libro, ¿no? Comprobar cómo funciona. De aquí voy a descartar descarto lo que funciona bien. ¿Vale? Y hago un inciso aquí. ¿Qué pasa si no funciona nada? ¿Qué pasa si no funciona nada? Que eso también nos pasa a veces, ¿no? Le doy y por más que pulso, allí no hay nada que funcione en el circuito. Aquí lo tengo fácil. Aquí lo que tengo que comprobar es el neutro o fase de entrada al circuito. Aquí normalmente me centro en el mando, lo primero, ¿vale? Si no funciona nada, a lo primero que tengo que ir es siempre el mando. Siempre se mira el mando antes que la fuerza. Salvo que al probar yo ya vea que el problema está en la fuerza. Vale. Digo esto porque esto es una... Normalmente hay muchos problemas de cableado que suelen venir ahí. O si en un circuito en funcionamiento de repente deja todo de funcionar y no hay nada que funcione, de la misma manera lo que miraré será si he tenido algún problema en el neutro o en la fase de entrada al circuito de mando. Es lo primero que miro. Tercero o cuarto. Medidas de tensión. En parte que no funciona del circuito. O la segunda opción, que es continuidad. Vale, medidas de tensión, como acabamos de ver, o continuidad. Este es el procedimiento ordenado para buscar una avería con el polímetro. Tensión de entrada en el circuito, mido todas las combinaciones, las 3 tensiones simples y las 3 tensiones compuestas, serían en total 6 medidas. Comprobamos el funcionamiento, eso me va a servir para ver qué es lo que funciona bien y lo que no. Descarto lo que funciona bien, eso lo dejo ya no voy a mirar para ello y me centro en lo que funciona mal. Si no funciona nada, neutro o fase de entrada al circuito de mando. Y en cuarto lugar, haría ya el procedimiento de las medidas. Me pongo en el A2, de la rama donde no funcione algo, y voy midiendo hacia arriba. Donde tenga tensión, voy a tener el circuito abierto, ¿vale? Aquí, tensión es igual o significa circuito abierto. Vale, y si no lo hago con continuidad. Con continuidad, bueno, lo comento, pero esta es la más sencilla, ¿no? Con continuidad yo iría comprobando, haría la medida de manera un poco diferente. Vamos a ponernos que estamos en la misma situación. Tengo el circuito abierto ahí. Bueno, yo haría una primera medida por tramos del circuito, mediría ahí, mediría la bobina, aquí me tiene que dar la resistencia de la bobina. No me va a dar continuidad normalmente, en los relés que nosotros utilizamos esto está del orden de kiloohmios, pero sí me dirían el alcance de kiloohmios, me diría, no sé cuánto tienen, no recuerdo, no sé si son 600 ohmios o 1000 y pico ohmios, por ahí anda. Vale. Mediría el siguiente tramo, haría la medida aquí y ahí. Ahí me tendría que pitar, ¿no? Y ahí lo que detectaría en esta avería es que no pita, ¿no? No pita. Pues bueno, ya sé que tengo el circuito interrumpido ahí. Vale. Medida de continuidad, siempre ojo con el circuito desconectado. Continuidad con alimentación o generador desconectado. Vale, siempre.
Con eso, las averías básicas, digamos, las voy a encontrar. Las que tengo aquí cuando estoy montando un circuito. Esta sería la comprobación, esta de continuidad, es la que se llama timbrar, ¿vale? Cuando yo cableo un cuadro, antes de ponerlo en funcionamiento, deberíamos de hacer lo que se llama timbrar, que es comprobar que todos los tramos de cable están como en el esquema, con continuidad. Borne a borne, tramo a tramo, comprobando que pitan todos los que tiene que pitar. Voy potencial por potencial, me pongo en un punto y voy viendo que va pitando con el resto de puntos de ese potencial. ¿Vale? Eso sería timbrar un circuito. Cuando he comprobado todos los potenciales es cuando ya lo pondría, mediría la tensión de entrada, subiría las protecciones y verificaría el funcionamiento. Vale, si he timbrado bien el circuito, normalmente este tipo de averías en el cableado del cuadro no las voy a tener nunca, claro, porque ya lo he timbrado previamente. Ya he hecho yo la comprobación. Pero bueno, puede que esta avería no sea una avería cuando yo estoy fabricando el cuadro, sino que sea un sensor, por ejemplo, que ha quedado fuera de combate, ¿no? Final de carrera, por ejemplo, que tiene que cerrarse, se rompe el muelle de dentro y el final de carrera ya no funciona. Como lo voy a detectar es con esa medida de tensión. Bueno, estas medidas suele ser bastante útil también hacerlas en bornas. Me explico. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Bueno, con un circuito sencillo. Ahora necesito dibujar alguna borna por aquí. La borna 1, la borna 2. ¿Me vais siguiendo lo que voy diciendo? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si las hay, decirlo, que esto es, creo que importante. A ver, vamos a dibujarlo. Vamos a poner dos marchas para que sea algo un poco más... Bueno, yo tengo este circuito. ¿Vale? Si lo miro desde el punto de vista del bornero, de mando. Borna 1, borna 2, borna 3, borna 4, borna 5, etcétera, ¿no? Circuito, vamos a suponer que tiene más cosas. Yo lo que tengo realmente en el cableado es aquí un contacto cerrado, S1 en la parte externa. Este va a compartir aquí una borna con el contacto abierto, ¿no? Que va a ser la borna 2. A ver cómo os lo dibujo para... Este sería, vamos a poner el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vamos a poner numeración de bornes para que tenga un poco más de sentido. A la borna 1 va el 1, 1 y a la borna 2 va el 1, 2. Mientras que en el otro, a la borna 2 va el 1, 3. Lo dibujo al revés porque, aunque está el símbolo al derecho, realmente lo que está en contacto, donde tengo el puente, es en el 1, 2, entre el 1, 2 y el 1, 3. ¿Vale? Y este iría, la conexión iría ahí en medio. ¿Vale? Y luego de la borna 3 saldría aquí. Esto es lo que tengo en la parte externa en los dos pulsadores. Esa es la conexión que yo tengo hecha. Y luego, entre la 4 y la 5, simplemente tengo un final de carrera. Yo el circuito lo puedo ver de esa manera. Con lo cual, fijaros que yo, imaginaos que yo tengo una avería aquí.
Este no funciona. Yo puedo dar la orden de marcha desde el pulsador, pero el final de carrera no me da orden de marcha. Este final de carrera a lo mejor está en la parte interna de una máquina. Para llegar a ese final de carrera tengo que desarmar un montón de cosas, que me va a llevar a poner 1 hora entre armar y desarmar. Yo antes de tocar absolutamente nada, siempre tengo una comprobación que es muy sencilla, que es, cojo un puente, un cable y hago esto. Si yo uno con un cable sobre el bornero, la borna 4 y la borna 5, estoy haciendo lo mismo que haría al final de carrera cuando se cierra, ¿no? Que no es más que conectar la borna 4 con la borna 5. Si en el circuito esto se cierra, ¿qué hace? Me pone en contacto eléctrico la borna 4 con la borna 5. Bueno, pues yo eso lo hago yo en el tablero. Es como se hacen las comprobaciones en un cuadro eléctrico. Yo no voy al sensor y empiezo a desarmar cosas, sino no. Voy al bornero, me fijo en qué componentes están conectados a qué bornas y en las bornas donde yo tengo el componente lo puenteo para simular esa conexión, ¿no? Si fuese un contacto cerrado, lo que haría sería soltar el cable en vez de puentear. ¿Vale? Imaginaos que fuese un contacto normalmente cerrado, pues yo lo que haría sería soltar bien la borna 4, bien la borna 5, suelto uno de los dos cables y veo qué pasa. Veo si funciona o no funciona. ¿Vale? Eso me va a permitir detectar, en el caso, por ejemplo, que yo hago este puente aquí y el circuito funciona, arranca el K1M, automáticamente la conclusión es que ese final de carrera está mal. Entonces ya tengo un motivo para desarmar la máquina y tirarme 1 hora y pico allí, dale que te pego, ¿vale? Porque yo ya sé que lo que falla es eso y no otra cosa. ¿Vale? Estas medidas de tensión, cuando yo tengo el componente fuera de la máquina, que era lo que iba, las voy a hacer aquí también. Las voy a hacer en bornas. ¿Vale? Yo si tengo los pulsadores podría ir a la tapa del cuadro y medir el pulsador. Normalmente me va a llegar las ondas del polímetro. Pero para medir en el final de carrera, que está a lo mejor a 50 metros, la medida la tengo que hacer en bornas, entre la borna 4 y la borna 5. Yo no puedo acceder directamente a los bornes del final de carrera. Vale, entonces tenerlo presente siempre, que una vez que tengáis bornas, que las medidas, lo suyo es hacerlas a través de las bornas siempre. Sobre todo para componentes que están fuera del cuadro, fuera del fondo del cuadro. Vale, no sé si se entendió esto último. Tener a mano un puente, un cable pelado para ir haciendo puentes en un momento dado en las averías es muy útil. Normalmente se hace con un cable rígido, que es más seguro a la hora de hacer los puentes. Tenéis un cable rígido, vais poniendo, puenteando. Vale. Bueno, ese viene a ser un poco el procedimiento más básico de búsqueda de averías. Vale, luego el libro aquí en el anexo os lo concreta para algún caso más, os da algún ejemplo más. Es lo que propone el libro, ¿eh? Cuando os va aquí en este segundo ejemplo, os pone todo ese procedimiento con las medidas de tensión. Acostumbraros a ser metódicos cuando trabajáis, trabajar siempre de la misma manera. Vale, en esto, para buscar averías, si quiero ser rápido, tengo que ir lento. Parece una contradicción, pero es normalmente los cagaprisas en las averías malo. Porque vas a estar tocando muchas cosas, probando muchas cosas, pero sin criterio, sin orden. Entonces vale más hacerlo en orden, porque si lo voy haciendo en orden, voy descartando ya las cosas que están bien y me voy centrando solamente en el problema. Y voy a dar con el problema mucho antes. Vale, hacedme caso que es así. Mirad este segundo ejemplo. Al accionar el pulsador de marcha, el contactor no se activa. Este sería un problema del circuito de mando, ¿no? Es la primera conclusión que sacaríamos de esa observación. Pulso y no arranca. Bueno, circuito de mando. Que luego a posteriori puede que tenga un problema también en fuerza. Normalmente en las averías que hay en una instalación, las averías suelen venir de una en una. ¿Vale? Salvo que tenga una avería tipo cortocircuito que me haya dañado algún otro componente, una avería que provoque otra, normalmente las averías suceden de una en una, lo cual es una ventaja, porque si tengo dos a la vez, la liada es más considerable. Acciono el pulsador y no se activa el contactor. Pienso en circuito de mando automáticamente. Tengo que revisar el mando. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, él os descarta aquí lo primero, que el fallo está en el circuito de fuerza. No es que lo descartes, es que tampoco lo puedo saber.
Habría una manera de comprobarlo que es forzando el contactor, ¿no? El núcleo, si entra y demás. Pero bueno, en una instalación real eso no se suele hacer. Se va primero a descartar el circuito de mando. Eso os lo dice ahí. No se descarta que también hubiera un problema en el circuito de fuerza, pero sería otro tipo de fallo, el que os describe en el ejemplo 1. ¿Por dónde buscar? Por el cableado, contactos auxiliares, elementos del circuito de mando, en la alimentación del circuito. Yo lo primero que buscaría sería esto de aquí, ¿no? Os decía hace un momento, cuando no funciona nada, ¿qué voy a mirar? Los dos tramos de entrada y salida del circuito, neutro y fase de entrada, en el circuito de mando siempre. Yo el primer potencial que revisaría sería todo este neutro de aquí, todo ese potencial y este potencial de aquí. Esto lo podéis hacer con continuidad. Circuito desconectado, compruebo que el neutro está completamente conectado, compruebo que la fase de entrada está completamente conectada. Entonces ya descarto eso que suele ser lo más habitual, ¿no? Cuando no funciona nada. Luego sigue el procedimiento, como os decía, pone una sonda en el A2 y con la otra sonda va subiendo en el circuito. Donde mida tensión es donde tiene el circuito abierto. Y esa es la manera de encontrarla. ¿Vale? Mismo procedimiento que acabamos de dar ahí. Mirad, otro fallo que nos ha sucedido. También en el taller trabajando en esto. El contactor solamente se activa mientras se mantiene accionado el pulsador de marcha. Cuando este se suelta, el contactor se desactiva. En este caso, si yo sé cómo funciona el circuito, sé que esto es un fallo en la realimentación. Automáticamente. ¿Por qué? Porque el contacto en el circuito que tiene la función de que el contactor o la bobina del relé sigan funcionando después de que dejo de pulsar es precisamente ese contacto de realimentación. Entonces sé, por el tipo de fallo, que el que está fallando es él, es la realimentación. No está haciendo su trabajo bien, ¿no? No está haciendo lo que tiene que hacer. Eso está muy bien porque me permite centrar el problema bien en este potencial de aquí o bien en este potencial de aquí. Me falla una de esas dos conexiones. Ya no tengo por qué ir subiendo con tensión en el circuito porque yo ya sé, tengo un problema muy localizado. Aquí lo que haría sería medidas de continuidad. Haría una medida de continuidad en todos los bornes de este potencial y otra medida de continuidad en todos los bornes de ese potencial. Y alguno me va a fallar, bien por arriba o bien por abajo. Vale. Y otro ejemplo más, el ejemplo 4. Al accionar el botón de test del relé térmico, el contactor se desactiva, pero no se enciende la lámpara de señalización. Le doy al test, en este caso en el nuestro no es un botón, sino que tengo que mover la pestaña. Tener en cuenta que en los que tenemos nosotros, ya nos pasó en algunos, los que son de color blanco el frontal, si yo aprieto el botón rojo, lo único que estoy haciendo es accionar el contacto normalmente cerrado. El abierto no se cierra y los contactos principales del térmico tampoco se accionan. ¿Vale? Eso es simplemente para hacer el paro del circuito. No sirve para nada más. Si quiero comprobar el térmico completo, tengo que darle a la pestaña de test hacia la izquierda. En esas condiciones me dice que el fallo es que no se enciende la señalización. Nuevamente, en este caso, tengo un error muy localizado. Simplemente tendría que mirar la rama donde tengo la lámpara de señalización, que tendrá que estar en serie con el contacto abierto del térmico. ¿Qué se puede descartar? Que el fallo está en el circuito de fuerza, no tiene por qué, porque además de hecho me dice que funciona. Que el fallo se encuentre en otra parte del circuito de mando que no sea la alimentación de esa lámpara de señalización. Al final es más sencillo de lo que parece buscar una avería, ¿eh? Es pensar primero que observar el circuito, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, y en función de eso, lo que decíamos, descartar lo que está bien. En este caso, esta y la anterior son averías, están muy localizadas, ya por lo que sucede sé que tiene que ser ahí. Bueno, esto lo tenemos que empezar a hacer a partir de hoy, ¿eh? Esto no se nos puede
La frase típica de funciona, no funciona, pero está bien. No, si no funciona, no está bien. Y ya tengo las herramientas para poder buscar esa avería. Vale, sigo el procedimiento, soy ordenado y la encuentro enseguida, seguro. Vale. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Mañana veremos ya un poco el mantenimiento preventivo, algunas cosas que se pueden mirar y que hay que tener en cuenta. Vale.